Esta es la declaración del expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, absolutamente exprés y absolutamente cercada por la jueza Teresa Palacios, que no ha permitido interrogatorio sobre las relaciones de Rajoy con Bárcenas, que no ha permitido interrogatorio sobre papeles de Bárcenas y que ha escuchado y delimitado estrictamente el testimonio A. No recuerdo nada, lo niego todo. Pedro Gómez, ese ha sido, a punto de empezar ahora el de Cospedal, el resumen de la declaración de Mariano Rajoy. Vamos a ver, ¿vale usted en calidad de testigo? Era una de las claves, la flexibilidad que iba a permitir la presidenta del tribunal que está llevando esta causa sobre las preguntas que se iban a poder hacer durante la declaración de Mariano Rajoy. Y ha quedado claro que solamente quería preguntar por los hechos que querían escuchar. No ha permitido preguntas de la relación con Bárcenas, del conocimiento de los papeles. Incluso Rajoy ha sido muy escueto en sus respuestas. Han sido monosílabos constantemente, negando absolutamente todo, incluso sin recordar los mensajes que el propio Rajoy había enviado a Luis Bárcenas. Ha terminado Mariano Rajoy diciendo que el único conocimiento que tenía era que había una operación que estaba absolutamente bajo el amparo de la legalidad para buscar el dinero que tenía Luis Bárcenas. Bien, pues la señora letrada de la acusación del Partido Socialista Obrero Español. Con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Muy bien, muchas gracias. ¿Le entregó a usted el señor Bárcenas en un sobre el remanente de la caja B? Absolutamente falso. Señora letrada, por favor, los hechos de la acusación no incluyen eso. Le ruego que, como ayer le dije, lo reconduzcamos el interrogatorio a los hechos que aquí se enjuician y entre ellos los que usted relata en su escrito. Muchas gracias, señora presidenta. Formulo protesta. ¿Procedió usted a meter en la trituradora la copia de la última página de los papeles de Bárcenas en presencia del propio Luis Bárcenas? Absolutamente falso. Y siguiendo con la contabilidad del partido, ¿el señor Cristóbal Páez Vicedo le informó personalmente de la contabilidad extracontable que se llevaba desde al menos 1997 en su partido? No. No, señora letrada, le ruego por favor que se limite a los hechos de la acusación. Señoría, los hechos de la acusación... Bueno, como ya le ha contestado el señor Rajoy, ya tiene poco arreglo. Formulo protesta. No, ya no proteste, se ha contestado. Yo hoy voy a protestar por todo. Para Bueno, la declaración de... Señora letrada, retire esa impertinencia, por favor. La retiro, señoría, y pido disculpas. Para la declaración de doña Rosalía Iglesias, ¿se ocupó personalmente de garantizar el traslado, la escolta y la entrada a la Audiencia Nacional directamente al garaje? No. ¿Y no mantuvo usted ninguna conversación al respecto de esto? No. Muchas gracias. Tras conocerse los papeles de Bárcena o la contabilidad B, ¿se adoptaron medidas por parte del Partido Popular para minimizar los daños? Señora letrada, es que no forma parte de los hechos de la acusación. La Operación Kitchen es una serie de actuaciones para minimizar los daños. Bueno, pues entonces pregúntele por los hechos que usted relata en el escrito de acusación, en lo que usted denomina, y otras partes, la Operación Kitchen. Dentro de la Operación Kitchen y por parte de la acusación particular se ha incorporado eso como hecho. No, por eso el hecho no es minimizar daños. El hecho es... destruir pruebas.
Eso le pregunto, que si se adoptaron medidas para destruir pruebas que pudiesen implicar al Partido Popular en la causa Gürtel y más específicamente en la pieza separada Udepla que versaba sobre la contabilidad B del Partido Popular. No. Gracias. Ningún tipo de medida ni se hizo una revisión dentro del partido a ver si había algún problema. Si ha dicho que no. 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 Vale. ¿Se mantuvieron contactos con el señor Bárcenas para influir sobre su declaración o sobre...? No. ¿Tiene conocimiento de que el señor Bárcenas fuera presionado, amenazado o intimidado por orden de los responsables del partido? Eso es absolutamente falso. ¿Tiene usted conocimiento de que se hicieran seguimientos, incluso entradas en locales de la familia Bárcenas o seguimientos a la mujer, al hijo? No. Ahora, con respecto a Jorge Fernández Díaz, ya ha manifestado usted que lo conoce y además le pregunto si desde mayo del 96 hasta 2004 le nombró como alto cargo en los ministerios del que usted era titular. Sí. Y cuando usted llegó a presidente del Gobierno lo nombró ministro. Sí. ¿Habló usted alguna vez con él sobre la evolución de Gürtel y de los papeles de Bárcenas, especialmente a lo largo del año 2013, que es cuando se hacen públicos? No. No. ¿Le dio usted algún tipo de indicación respecto a cómo tratar el tema y más concretamente el tema de la contabilidad del Partido Popular? No. ¿Por qué el señor Fernández Díaz, tras negar los hechos y decir que la operación Kitchen nunca había existido, dijo que una operación de este calado solo lo podía haber ordenado el presidente? No me consta que haya dicho eso. Disculpe, señoría. No, y si lo ha dicho, se lo pregunta usted al señor Fernández Díaz. Vale. De acuerdo. Era eso lo que usted iba a decir, ¿no? ¿Le advirtió o comentó con él la gravedad de los hechos y sus posibles consecuencias? ¿La gravedad de qué hechos? Exacto, bien. La gravedad de que se hiciese público y se instruyese en sede judicial una causa que investigaba la contabilidad B del Partido Popular. La causa es Gürtel, entiendo. Gürtel, pieza separada, Udepla, 22.540, creo. Pues es posible que hayamos comentado algo con él y con cualquier otro miembro del Gobierno o de mi partido o con cualquier amigo. Evidentemente, pues era un tema que no era grato, pero consecuencias de ahí, ninguna. Vale. Y con el señor Francisco Martínez, ¿recuerda haberse reunido alguna vez con él, más allá de actos oficiales, para tratar algún tema relativo a Kitchen? Yo normalmente despachaba con ministros, con secretarios de Estado, en aquel momento quizá con los del área económica, porque era el tema que teníamos y que más nos preocupaba en aquella situación. Es posible que haya despachado alguna vez con él, pero desde luego de Kitchen no. ¿Nunca le ha pedido información sobre la marcha de la investigación No. que se llevaba a cabo en el Ministerio del Interior? No. Pero señora, si le acaba de decir que no despachaba con él sobre ese tema, la derivada efectivamente es lo mismo. Y entre las personas con las que hablaba, ¿conoce usted al señor Javier Iglesias Redondo? Sí, era el abogado de don Álvaro Lapuerta y me reuní con él un par de veces hace ya muchos años. Con motivo de que el señor Álvaro Lapuerta estaba también investigado en la causa. Bueno, sí, Álvaro Lapuerta era entonces el tesorero del partido y pidió verme con su abogado. Bueno, pues, lógicamente pues estaba preocupado y fue cuando lo vi y lo conocí. ¿Y hablaron entonces de la estrategia de defensa del señor Álvaro Lapuerta? No me acuerdo de qué hablamos. Fue una reunión que me pidió Álvaro Lapuerta, me habrá contado que estaba muy preocupado, etcétera, pero yo no hablé de ninguna estrategia de nada.
¿Recuerda el compromiso que había adquirido el señor Álvaro Lapuerta de ir al notario a hacer unas declaraciones para que constasen relativas precisamente a esto? Desconozco absolutamente ese asunto, no he oído hablar de él nunca. Señor Rajoy, espere un momento. Es que tengo que antes ver las preguntas. Usted parte de la afirmación del compromiso adquirido por una persona sin nosotros conocer si eso fue así y si que esa persona lo pueda corroborar. Pero se ve que usted ya estaba contestando, ¿no? Sí. Sí, no tengo más que añadir, señoría. No, bueno, bien, pues a la siguiente, señora letrada. ¿Se hacía cargo el Partido Popular del pago de la defensa de los extesoreros, señor Álvaro Lapuerta y señor Luis Bárcenas? Señor Rajoy, no forma parte de los hechos de la acusación. Formulo respetuosa protesta. Cuando entran en la relación con Luis Bárcenas, por supuesto que lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Y la relación que mantenía con él era buena? Bueno, él fue durante muchos años gerente de partido, luego fue el tesorero y por tanto lo veía, pero yo no me ocupaba de los temas económicos y no tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo. A lo largo de todos los años que estuvieron usted en la ejecutiva... Bueno, sí, yo fui vicesecretario del partido desde 1990. Ya estaba allí el señor Bárcenas y allí pues estaba el presidente, el secretario general y una serie de gente, pero no era persona de mi confianza. Y ya digo, yo nunca me ocupé de temas económicos. Y a raíz de la publicación de los papeles, ¿se deterioró esta relación? Bueno, es que a partir de ahí pues ya se decidió que se fuera del partido. Y ya no he vuelto a tener relación con él, claro. No hubo antes, porque en un primer momento el señor Bárcenas negó que los... Perdone, señor fiscal. La relación del señor Bárcenas con el testigo es ajena a los hechos objeto de enjuiciamiento. Ya, pero como... Señora letrada, es que como no me sigue usted, le ruego que reconduzca el interrogatorio a los hechos de su acusación, en la que no se dice la buena o mala relación que tuviera el testigo con el señor Bárcenas. Señoría, para interpretarlo... Ni que ello, no, para interpretar, no. Eso ya nos encargaremos nosotros con la prueba práctica, cómo interpretamos la prueba. Formulo protesta, porque la credibilidad... Formule. Por favor, siguiente pregunta. ¿Se deteriora la relación a raíz de que él reconozca que los papeles son suyos? Señor Rajoy, como no se le ha permitido a la señora letrada contestar a la buena o mala relación, la del deterioro de la relación forma parte de la anterior. Vamos a los hechos de la acusación. Formulo protesta, señoría. Muchas gracias. Por favor, ¿se le pueden exhibir en el tomo 4 los folios 1084 y 1085? El PDF, si va por tomo, el PDF es el 113. Se le hemos extraído en el pendrive. Sí, pone tomo 4, folios. ¿Nos ilustra previamente a la exhibición del contenido? Sí, ya los ha exhibido el Ministerio Fiscal. Son los correos o los mensajes que intercambian el señor Bárcenas y don Mariano Rajoy. La pantalla que tiene usted delante, si a pesar de estar cerca lo viera chiquito, nos lo dice y la ampliamos la letra. Muy bien. Creo que es al final de la... El 84. Pero abajo del todo. El último... Ahí, eso. Porque el mensaje... No me voy a referir a Luis E. Fuerte, sino al mensaje este...
donde dice, le envía un mensaje el señor Bárcenas a usted, diciéndole, Mariano, necesito hablar con Javier. Eso está en la parte de arriba. Sí, nos debe de decir la fecha, la hora y minuto para que nos centremos en el contenido. A ver, para el 34, 650, 70, 57, 10. Mariano Rajoy. Fecha. Perdón. Fecha 5 de marzo de 2013. Hora 16:59. Mariano, necesito hablar con Javier. Como le dije a Matarí, os estáis equivocando. Los papeles supuestamente de Álvaro y míos están judicializados penalmente en Plaza Castilla y ahora pendientes de la decisión de Ruz. Yo sigo con las ideas claras. ¿Y dónde está el de necesito hablar con Javier? ¿Reconoce o recuerda usted este mensaje? No lo reconoce. Perdone, ¿no lo reconoce o no lo recuerda? No, realmente no lo recuerdo, pero bueno, yo no sé si me lo mandó este señor o no, pero yo no lo recuerdo. Reconocerlo no puedo reconocerlo porque no lo he mandado yo. El siguiente mensaje del día 6 de marzo de 2013 a las 10:24:33, que se lo envía el señor Bárcenas a usted, dice, tenía el móvil apagado y he visto tarde tu llamada. Te he contestado, pero no he podido hablar contigo. ¿Recuerda usted haber intentado hablar con el señor? Este me lo ha mandado el señor Bárcenas, según dice usted. No tengo ni la más remota idea, ni me acuerdo para nada de que se haya producido ese mensaje. Es que no me sé la llamada. No, pero espera, que sigue más abajo. No, sube. En el siguiente mensaje, es el siguiente. No, cuando el de Javier. Bueno, recuerda que el señor Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier. No. No lo recuerda. Sí, está en la página 1080. En la primera página, que es la 1083. Consta efectivamente la llamada perdida suya hacia Luis Bárcenas el 6 de marzo de 2013 a las 9:52. No lo recuerda. El comentario se lo queda a usted para usted y lo de consta efectivamente es su parecer. Lo del efectivamente. Así que le ruego que haga pregunta. Bueno, está por escrito, no sí, es que señora, yo me lo invente. Le ruego, por favor, que haga la pregunta. Le pidió usted al señor Javier Iglesias en plena debate sobre los papeles de Bárcenas que se reuniese con don Luis Bárcenas. No le he escuchado, perdone. Que si le pidió usted al señor Javier Iglesias que se reuniese con Luis Bárcenas justo en este mes de marzo. No, ya le he dicho antes que mi relación con el señor Javier Iglesias deriva de que era el abogado de Álvaro Lapuerta y luego no he vuelto a hablar con él y mucho menos de estos temas. Muchas gracias. ¿Y nunca ha hablado usted entonces sobre las peticiones que el señor Bárcenas le hizo al señor Iglesias? Letrada, si le acaba de decir que lo único que lo conoce es de que fue la defensa del señor don Álvaro Lapuerta y le ha dicho ahora que no a dos preguntas sobre lo mismo, pues ya no cabe más. Pero justo antes de la declaración del señor Bárcenas, ¿se enteró usted por la prensa
de las peticiones que el señor Bárcenas le había hecho, porque lo publicó El Mundo. Pero bueno, ¿y qué? Es que yo me pierdo. Aquí no estamos en lo que publiquen los periódicos, sino en lo que conste en la causa. Ya, pero Por le pregunto favor. que si se había enterado, por lo menos por la prensa, ¿Pero se había enterado de qué? de las peticiones del señor Bárcenas. ¿Peticiones en qué O sentido? condiciones que ponía el señor. Pues con respecto a cómo enfocar su defensa y que revelaba y que no. Mire, yo no le señora dediqué letrada, ni un minuto señor a ese Rajoy, asunto. No procede. ¿Se le informó a usted de si el señor Bárcenas estaba interesado en datos sobre el señor Aznar? Señora Rajoy, no conteste. Formulo protesta Ya lo sé. y no tengo muchas más preguntas. Muchas gracias, señor Rajoy. Muchas Bien. gracias. Por la acusación popular de Podemos, cuando quiera. Aquí. Con la venia de la sala, hola. Buenos días, señor Rajoy. Mire, en relación con los mensajes que se le han exhibido antes, yo quería preguntarle si se acuerda usted de haberle enviado un mensaje al señor Bárcenas que decía Luis sé fuerte. Bueno, ese me he acordado porque a lo largo de los últimos 15 años pues se publicaba casi todos los días, por lo cual supongo que sí. Y un poquito después, ese fue un 18 de enero, un poquito después, el 26 de febrero, le manda usted otro mensaje en el que dice hacemos lo que podemos. No tengo ni idea de lo que es eso. Pero ese mensaje lo manda usted, No. No lo manda usted. Hay un último mensaje que le manda el señor Bárcenas, después del cual no aparecen más mensajes, en el que le dice, tú sabrás a lo que estáis jugando, yo dejo de tener cualquier compromiso contigo y con el partido. ¿Se acuerda usted de ese mensaje? Espere, señor Rajoy, nos dice la ruta para que... Sí, en el mismo... los folios son 1083, 1085, es el mismo PDF que se ha exhibido por parte de la acusación popular del Partido Socialista. Sí, pero al igual que le había dicho antes a la señora letrada, nos debe decir la fecha y la hora Sí, ahora mismo para se lo digo, identificar señoría. dónde se encuentra. Ahora mismo se lo digo. La hora son las 20:06 del día 14 de marzo de 2013. Y está en concreto en el folio 1085 y, como digo, es el último mensaje. ¿Qué hora ha dicho? La hora, señoría, las... Ya, 20:06. Eso, sí. Gracias. Y le quería preguntar si se acuerda usted. ¿Lo ve de eso. usted o está Sí, muy sí, lo chiquito? veo perfectamente, sí. Bueno, le tengo que decir, este es un mensaje de hace más de 13 años. Le puedo asegurar que ni me suena, No le suena eso. ni me suena. Vale. ¿Y se acuerda usted si a partir de esa fecha cambió la relación del señor Bárcenas? Sigue la declaración de Mariano Rajoy con nuestros mañaneros. Javier Ruiz, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Mira, días, la Silvia. relación Seguimos escuchando. con Rajoy no recuerda nada. Rajoy lo niega todo. No sé qué es eso. Acaba de decir ante aquellos mensajes, Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos. Escuchamos, seguimos oyendo a Rajoy. 48 millones de euros en... Mariano Rajoy, a esta hora, ante el Tribunal de la Kitchen, no recuerda nada, niega todos los contactos. Aquel hacemos lo que podemos. Rajoy acaba de decir, no sé qué es eso. Los SMS con Bárcenas no lo recuerda con una jueza Bueno, que pero está digo también- intentando evitar todo el interrogatorio. Escuchamos. Mire, le quiero preguntar si usted en algún momento designó al señor Jorge Fernández Díaz como interlocutor del partido con el señor Bárcenas. No, No. Le quería preguntar también si el señor Iglesias era abogado o ejerció como abogado del Partido Popular. no. ¿Y el señor Durán? Señor Durán, creo que sí, creo El que señor sigue Durán, sí. ejerciendo. ¿Podría indicar las fechas en las que...? Perdón, señor letrado. Sí, ¿Qué Durán? entiendo que es Miguel Durán. Entiendo que es el señor Miguel Durán. Durán es... Es que a nosotros estará se por nos aquí. dijo ayer aquí alguien que era don Alberto.
Yo había oído don ¿Alberto Durán? Ah, vale, pues Alberto Durán, el que diga el señor Rajoy. No, Si se acuerda de que era abogado del Alberto partido, Durán, sabrá usted yo cuál es. creo que fue, y creo que es, pero tampoco se lo puedo asegurar. porque ¿Habla no- usted de Miguel o de Alberto? ¿Eh? ¿Habla usted de Miguel Durán o de Alberto Durán? Alberto Durán. Alberto Durán. Vale. Creo que Alberto Durán era abogado Vale, del PP, pero ya es que ya... En fin, Usted, con la señora Dolores de Cospedal, ha tratado el tema Bárcenas, digamos, la problemática que surgió. bueno, vamos a ver, yo en aquella época era presidente del gobierno y no estaba en estas cosas, pero algún comentario me dijo que había que echarlo, que tenía unas cajas, que después de echarlo no iba a recoger las cajas ni los documentos y que tuvo que hablar Alberto Durán con el abogado de este señor y decir que este señor, todos esos documentos con los que luego amenazaba, pues estuvieron durante 2 meses en la sede del partido. Si hubiéramos querido verlos, pues fíjese usted. Pero esa es la historia, eso es lo que yo recuerdo que me pareció muy llamativo. Luego decía que tenía papeles, pero si estaban allí. ¿Se acuerda usted de la última vez que se reunió en la sede de Génova con el señor Luis Bárcenas? No, eso es imposible, porque yo llegué a Génova en el año 1990 y no tengo ni idea de cuándo fue la primera vez que me No, la reuní primera con él. no. Le hablaba de la última. Pues tampoco lo tengo muy claro. La verdad es que soy incapaz de decírselo en este momento. ¿Sabría usted si fue en su propio despacho? ¿Cómo? ¿En su propio despacho? Tampoco lo recuerdo. No lo recuerda usted. ¿Le consta a usted o tenía usted algún tipo de resquemor a que el señor Bárcenas pudiera tener grabaciones comprometedoras respecto de usted o de alguien del partido? Le puedo asegurar que mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos. ¿En 2013 conocía usted al señor Villarejo? No he conocido al señor Villarejo nunca. Vale. Pues no tengo más preguntas en realidad. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bien, propuesto por la defensa de José Manuel Villarejo, cuando quiera, señor. Con la venia de la sala, en nombre de don José Manuel Villarejo, le pregunto, entre los meses de enero y marzo de 2017, ¿mantuvo usted una reunión a propuesta del director del CNI, señor Jean Roldán, relativa a la necesidad de actuar contra el señor Villarejo porque le estaba echando un pulso al Estado y se tenía que actuar contra él en presencia de Su Majestad el Rey Juan Carlos I? No. Segunda pregunta. ¿Se interesó usted por una investigación de inteligencia que se desarrollaba en la DAO respecto a las cuentas en el extranjero que tenía la señora Rosalía Iglesias y el señor Bárcenas? Una investigación con interés para la estabilidad del Estado a través de terceras personas, incluida la señora de Cospedal. No. Sí, sin embargo, puedo decir una cosa sobre ese asunto, porque lo conocí luego. Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial, porque además se ha explicado aquí, cuyo objetivo fundamental era el que debía de haber sido siempre, que es coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero eso es una operación policial y, como usted comprenderá, ni el ministro, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno pues están en las operaciones policiales. Y yo estoy absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad, totalmente. ¿Usted no se interesó en concreto, a través de terceras personas, por los avances de esas personas que contactaban con el señor Villarejo directamente? Le he dicho a la señora de Cospedal, ¿no se interesó usted por los avances concretos de esa investigación policial? No me interesé porque yo no sabía que se estaba produciendo esa operación policial. Eso me enteré después. Es que fíjese usted, yo salí del Gobierno en el año 2018.
Nadie me preguntó nunca en el Parlamento, y mire que di explicaciones en el Parlamento sobre estos asuntos. Este es un asunto del que buena parte del mismo pues nos enteramos todos después. Y yo, desde luego, de esa operación policial me enteré realmente en una comisión al que fui yo en el 2021 en el Congreso, cuando un policía dijo que a él nadie le había dado instrucciones para buscar papeles de nadie, sino que de lo que buscaban era el dinero de Bárcenas y los testaferros. Última pregunta, señor Rajoy. ¿Usted recibió varios mensajes directos del señor Villarejo en su teléfono oficial sobre el avance de esta investigación policial? Ni varios ni ninguno. Ninguno. Vale. Muchas gracias, no hay más preguntas. A usted, gracias. Por el Ministerio Fiscal. Señoría, perdón. una sola pregunta. ¿Lo tenía usted pedido? No, pues entonces primero va al Ministerio Fiscal. Sin Señor convenio, fiscal, no hay preguntas. Por la abogacía del Estado, del lado de las defensas. No hay preguntas, señoría. Perdón. Perdone, señora letrada. Pues nada, Perdone. no hay preguntas. Gracias. Sí, con la venia de la sala por la defensa de don Jorge Fernández Díaz. Buenos días, señor Rajoy. Buenos días. ¿Usted fue ministro del Interior del Gobierno de España 2 años? Sí, yo fui ministro del Interior casi 2001 y 2002. ¿El ministro del Interior participa en la gestión de los fondos reservados de alguna manera, firmando algún documento, autorizando algún pago, conociendo alguna cantidad o algo? Yo ni firmé, ni autoricé, ni me ocupé, ni estuve ni un solo segundo de mi vida pendiente de los fondos reservados cuando era ministro del Interior. Esa no es función del ministro. ¿El ministro del Interior está al tanto y al corriente de todos los operativos policiales que se producen o de algún operativo policial o de quiénes son los confidentes o los colaboradores de la policía? Sería absurdo que así fuera. Supongamos que hay, por ejemplo, una operación contra el narcotráfico y hay Algeciras, y entonces hay que fichar, con perdón de la expresión, a un confidente. ¿Pero qué va a fichar el ministro del Interior? Es que no sabe una palabra de todo eso. ¿Con arreglo a qué criterio? Y sería terrible. Y lo mejor es que ese confidente, solamente el que lo consigue, el policía que lo consigue, y si acaso alguien más lo sepa, porque si no sería muy difícil que hubiera confidentes. Esto yo lo he vivido en el tema de la lucha contra ETA. Es decir, ¿a quién se le ocurre que yo me ponga con la policía o con la Guardia Civil a decir, no, este señor hay que detenerlo aquí, mejor el viernes que el sábado, porque qué tonterías hacerlo otro día? Es que a veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la función de un ministro o de un secretario de Estado, que no es ni tener confidentes, ni saber en qué se gasta el dinero, ni las operaciones, es decir, porque no tiene ningún sentido, es disparatado. Yo le digo, yo jamás supe nada ni de confidentes, ni de operaciones, ni de fondos reservados. Y estuve un tiempo muy difícil en el Ministerio del Interior. Gracias. Gracias, señor Rajoy. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. Señor letrado. Sí, con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. En la línea de lo que le estaba preguntando mi compañero, respecto a las funciones del secretario de Estado de Seguridad, ¿no?, o de Interior en el tema de fondos reservados, ¿sabe usted cómo funcionaba? Sí, sé cómo funcionaba. El origen de todo esto estaba... Hablo de su etapa como ministro de Interior. Sí, el origen de todo esto estaba en cómo funcionó en un determinado momento de la historia, que no procede ahora a reiterarlo. El secretario de Estado lo que hacía era firmar las grandes partidas. No sé si fondos reservados, hay 100.000, 50 para la policía o 50 para la Guardia Civil. A partir de ahí no hacía absolutamente nada. ¿Qué va a decir el secretario de Estado que sea para esta operación? En Galicia, en Algeciras, en Madrid, contra el terrorismo, contra la droga. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso. Muy bien. Y una segunda pregunta. Usted ha hablado antes de la ruptura que se produce entre el señor Bárcenas y el Partido Popular, ¿no?, en un momento determinado, 2012, 2013. Esto, además del hecho de que se descubriera que el señor Bárcenas tenía cuentas en Suiza, ¿hubo alguna razón más que justificara esa ruptura que usted conozca? No, la ruptura se produjo porque llegamos a la convicción de que no era trigo limpio, cosa para lo cual, después de todos los datos que teníamos sobre la mesa, así lo pensamos. ¿El señor Bárcenas le recriminaba a ustedes
¿Alguna actitud en concreto? Bueno, a mí personalmente no, pero sí recorría todo Madrid diciendo que el Gobierno no le apoyaba, que seguían las mismas fiscales, creo que era recordar fiscales, los mismos policías, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y es que, en fin, estos son cosas de la vida misma, ¿no? Pero a mí no me lo dijo. Y naturalmente siguieron las mismas fiscales y los mismos policías y los jueces y le dediqué a eso el tiempo que puede estar en la cabeza de cualquier persona sensata, 0 segundos. Muy bien, ninguna pregunta más. Muchas gracias. Señor letrado. Ha quedado contestada nuestra pregunta. Perdone, tiene que darle para que se le... Ha quedado contestada nuestra pregunta con la manifestación. Señor letrado. Sí, no hay preguntas. Muchas gracias. Señora letrada. Ninguna pregunta. Señor letrado. No hay preguntas, señoría. Pues se puede marchar, señor Rajoy. Muchas gracias.